Sorpresa en la segunda jornada del juicio que se lleva adelante en nuestra ciudad contra dos exfuncionarios municipales donde se los acusa de extorsión. Uno de ellos hoy decidió confesar. Y fue este mediodía la información que surgió en vivo cuando Marcos Corinaldesi estaba en la planta baja de tribunales afuera de la sala de audiencias y pudo hablar con Lorena Cerneri, testigo, y con el propio fiscal, quienes justamente hablaron de la confesión del propio Caramelli. Fue voluntaria y bueno, obviamente como es un imputado no juró decir la verdad. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que nos podés contar? Bueno, creo que se contradecía, se arrepentía por haber aceptado ese dinero. Dice que el dinero se lo ofreció Gregorio y de hecho cuando se encontró en situaciones acorraladas, porque por ejemplo él mismo manifiesta que cuando Gregorio le deja el CD con el video, le dice y no me jodas más. Luego cuando el fiscal le dice ¿y por qué no me jodas más? Y él dice que ese dinero se lo había ofrecido Gregorio. Y entonces esas partes no responde porque no tiene respuesta. Pero aceptó que recibió el dinero. Sí, pero dice que es la peor estupidez que cometió en su vida. O sea, la única. Se ve que de todo el resto no se hace cargo. ¿Sorprendió que Caramelli pidiera tomar la palabra? No, es una de sus posibilidades. Todo imputado tiene derecho a declarar durante el proceso penal cuando quiera, tanto en la etapa de instrucción como durante el debate. Ya Caramelli había declarado, había dado una versión y bueno, seguramente quiso corroborar sus dichos ante el tribunal. Es una decisión del imputado y su defensor. ¿Admitió que recibió dinero, que recibió ese pago por parte de Gregorio, ese que se ve en el video? Sí, claramente fue una pregunta que se le realizó y dijo que no solo que había recibido ese dinero, sino también hizo referencia a la suma y las circunstancias en que la recibió, es decir, en una oficina de una cochera que explotaba. Y si bien ya se había dado una inspección ocular hace un tiempito atrás en el Parque de Mayo, hoy se realizó, pero ya en conjunto con las partes y con el propio tribunal. Los jueces de Rosa, Gutiérrez y Stenfeld fueron hasta el Parque de Mayo, hasta el lugar de los hechos, para en ese mismo sitio empezar a conversar y escuchar qué decía cada uno ante las preguntas de los abogados, sobre todo del abogado que defiende a Caramelli, el doctor Martínez, mudo por ahora, esperemos que hable más adelante, y por parte del fiscal Sorzano respecto de algunas cuestiones que se dijeron en la audiencia dentro de la sala de tribunales, pero que obviamente ya en el lugar iban a quedar un poco más claras, teniendo en cuenta el recorrido que se hizo, sobre todo en la isla, alrededor del lago, en el lugar donde Gregorio explotaba en ese momento también el bar. Allí vemos cómo justamente Sorzano, así Caramelli está hablando, explicando. Hubo cruces, y ahora lo vamos a escuchar, hubo cruces con Gregorio, que fue ni bien llegó, te lo mostramos hoy en vivo. Allí también estaba Marcos. Luego de que terminara la audiencia, la penúltima en tribunales, se fueron todos para el parque y allí estuvimos. Caramelli estaba sin esposas, pero después lo esposaron y se lo llevaron de vuelta en el camión del servicio penitenciario hasta su casa. Allí está Martínez, primero Sorzano en la imagen, de izquierda a derecha, Martínez el más petizo, y después Caramelli, quien señala. Y atrás vemos al juez de Rosa, uno de los integrantes del tribunal, marcando un poco la zona, escuchando lo que hablaba cada uno y lo que argumentaba respecto de lo que se declaró en el propio juicio. Recorrieron el sector central, fueron hasta lo que eran los ingresos, que fueron la parte discutida, y ahora te vamos a explicar por qué, que es un poco el eje de cómo arrancó todo. Ahí está Pombo, que lo miraba un poco de afuera, pero él también está involucrado aquí. Está denunciado también en la causa, está en libertad, y veamos por allí una cabellera rubia, una mujer que es la doctora Lozano, abogada justamente de Leonardo Pombo. Allí lo vemos a Gregorio, eso que está con chaleco, las manos en los bolsillos, es el dueño, quien denunció y quien filmó en una cámara oculta al propio Caramelli. Imágenes de tensión, posturas incómodas por momentos de Caramelli, quien evitaba mirarlo por momentos cuando hablaba Gregorio. Había cierta tensión en el ambiente cuando justamente Gregorio hablaba y no lo hacía Caramelli, y ahí es cuando terminó el ejercicio, esta inspección, y se lo llevan
ya del otro lado donde está el sector de juegos, al propio Caramel. Te vamos a mostrar para entender un poquito por qué se hablaba de los ingresos y por qué se mostraba ese lugar, con un mapa para que entiendas un poco algunas de las cuestiones finitas que está en discusión y que tiene que ver con la denuncia del propio Gregorio. Para que nos ubiquemos, esta es la isla, este es el partidor, esto es en la posta, acá nace el Canal Maldonado. Esta es toda la vuelta que uno da para rodear el sector del lago. Acá es la isla, el sector donde Gregorio tiene su explotación. Y las entradas, la primera era antigua por acá. Recordarán, como esto antes era doble mano, el que venía desde lo que es la arcada del parque entraba hacia la derecha, el que venía dando la vuelta se metía para la izquierda a este lugar e ingresaba. Esto lo cerraron. Ahí es donde hay cierta discusión y donde Gregorio dice que lo apretaban. Porque cerraron aquí, entonces no había manera de entrar. Los coches tenían que estacionar en el sector de juegos, cruzar el puente peatonal y dirigirse caminando. Decía el propio Gregorio que en esa época perdió ventas, la gente no iba porque era mucho lo que había que caminar para poder llegar a tomar o comer una minuta allí en el restaurante, en la confitería de la isla. Bueno, y ese es el tema. Y después intentaron abrir este sector, pero ahí es donde denuncia Gregorio. Dice, le pidieron coima para poder abrir allí y que se le facilite a este hombre la explotación del lugar. Esto es pasando el puente del partidor. Ahora usted va a ver, hay un cartelito ahí donde se puede ingresar y hacer el camino inverso al anterior, pero más fácil porque se puede ingresar con el auto, al que en principio le había quedado como única opción, que era cruzando el puente peatonal a la gente. Esa es un poco la historia. Vamos a ver ahora cuando, ya con audio, llegaba Gregorio, se cruzaba con Caramel y explicaban un poco en esa atmósfera de tensión allí en el parque lo que sucedía en la propia inspección. Cara a cara, Caramel y Gregorio. ¿Hay toma de luz para poner una baliza? Hay toma de luz de la ¿A calle, dónde? están las luces de la calle. Va a terminar de explicar y después... Y en 8 años no se puso una baliza. No sé, no tengo idea, no la pusiste vos. El señor Legakis no tiene vehículo, no tiene auto, se maneja en taxi hace años, vive en pleno centro. El taxi no necesitaba entrar y salir por allá. Allá había una entrada con candado, el candado lo tenía yo. Sí, que había entrada con candado, un candado puesto en la barrera. Así que el señor Legakis no transportaba mercadería, no transportaba nada, simplemente llegaba con el taxi, se bajaba caminando, hacía 50 metros y llegaba a su lugar de trabajo, donde tiene un depósito, una oficinita. Allá Sobre la calle dejaba el taxi. No necesita venir a este lugar. No, nunca. Vino. Si él venía todos los días y estaba todas las mañanas ahí arreglando. Exacto, y entraba el taxi. Allá él no necesitaba la barrera era para restringir el ingreso y salida de agua. del ingreso de los autos. Yo tenía una llave y candado. Qué lástima que no esté Legakis, la verdad que lástima, porque ayer lo cité varias veces y que no esté Legakis para hablar de estas cosas también. Pero bueno. Siguiendo con eso de la mano de circulación, yo, si quería ir por allá, ¿tenía que dar toda la vuelta, todo esto que está acá, hasta llegar allá o directamente No, podía entrar por cualquiera de los lados. Si usted venía de aquel lado de la ciudad, porque entraba por Florida, venía por acá y entraba. Pero si no, venía por acá también. ¿Por qué? Perdón, porque entrar por la arcada era mucho más cortito y natural. Entrar por la arcada del Parque de Mayo, ¿vale? En arcada. ¿A usted le parece que aquello es más natural que esto? En aquel momento sí, porque eso era doble mano y la gente estaba habituada. Es bahiense, ¿no? Sí. Yo soy bahiense. ¿Vivía toda la vida acá? Sí, y es más, viví en la calle Urquiza también. Pero no quiere decir que porque hoy sea natural, en esa época con la doble mano... ¿Cuántos años hablamos de esto? 2007, 2008, 2009, 2010.